Se fue el G20 y con él todos los líderes mundiales. Fue una cumbre millennial porque dejó un documento bastante flojo en definiciones, pero nos proveyó de memes y virales como para tirar hasta fin de año. A ver, vamos por partes. Uno de los primeros en llegar fue el francés Emmanuel Macron. Llegó tan temprano que no había nadie para recibirlo. Bueno, no, nadie no. Las primeras manos que estrechó en suelo argentino fueron las de un señalero con chaleco amarillo. Los manifestantes con chaleco amarillo ya le venían tomando París contra la suba de la nafta hacía 2 semanas, pero con él en Buenos Aires directamente prendieron fuego el Arco de Triunfo. Anda a cortar Champs-Élysées a ver si te dejan. Cuando Macron ya se iba al hotel ofendido, lo interceptó una agitada Gabriela Michetti. J'aimais la situación parce qu'on a fait une réunion au ministère des Affaires étrangères. Très bonne réunion, très bon nivel. J'ai dû faire à Paris la semaine dernière. Je suis avec Jacques. Il était avec nous, Jacques? Oui, il m'a dit. Il m'a dit. Los franceses, se sabe, son muy orgullosos de su bandera, su himno y su idioma. Hay que reconocerles paciencia a los Macron, que soportaron que la vicepresidenta masacrara de esa manera la lengua de Víctor Hugo sin hacer una sola mueca. ¿Fueron diplomáticos o no escucharon nada? Porque encima estaban abajo de una turbina. Al presidente chino sí que lo esperaba una comitiva a toda pompa, con alfombra roja, fanfarrias de bienvenida. ¿Qué podía ¿qué podía salir mal? Ahí baja, a ver toda la ceremonia. Vamos a dejar la parte de espectáculo para otro momento, para escuchar y para ver en este momento. Dale. Creo que el que bajó no era el presidente de China, me parece, realmente. Porque además, claro, esto nos pasa a todos, como es difícil reconocerlo. Cuesta definir qué da más vergüenza, si los músicos tocando ante el primer chino que asoma o el ilustre colega aclarando que cuesta distinguirlo porque son todos lo mismo. Por suerte, ahí empezó a mejorar un poquito la organización. Funcionaron bien los horarios, la logística, los traductores. Es cierto, Donald Trump revolvió a un traductor y protestó porque no funcionaba. En realidad, él no sabía manejarlo, pero nunca lo va a admitir. Fake news. Trump también protagonizó uno de los momentos más icónicos del encuentro. Y el punto cumbre de la cumbre fue la Gala del Colón. Los líderes mundiales disfrutaron de un espectáculo titulado Argentum, del coreógrafo Ricky Pashkus. Era un show de luz, baile y sonido con mucha lamparita LED, mucha pampa desnuda, abierta para los inversores. Por su contenido y con ese nombre, Argentum, el show se parecía más a Extravaganza de Flavio Mendoza que a cualquier ballet de la compañía estable del Colón. Pero al finalizar, además, ocurrió esto. ¿Por qué lloraba Macri, en realidad? ¿De alivio, porque ya se había terminado ese bodriazo? ¿De cansancio por los 2 días que llevaba levantándose antes de las 9 de la mañana? ¿De miedo por si le tocaba sentarse al lado del príncipe saudí durante la cena? ¿De vergüenza porque tiene el doble de inflación y mucho más pobre que cuando asumió? ¿O habrá llorado de preocupación por si el Fondo Monetario se enteraba de la tarasca que se había gastado en Ricky Pashkus? Bueno, como sea, en el gobierno llegaron a comparar esta cumbre con los festejos del Bicentenario de 2010, ¿se acuerdan? Hay algunas diferencias. Para el Bicentenario vinieron miles de personas a la capital a ver un espectáculo de vanguardia como Fuerza Bruta y a presidentes como Lula y Evo Morales paseando por la calle. El G20 se hizo, en cambio, echando a los porteños de la ciudad y mostrándoles a los invitados una versión en vivo del Bailando por un Sueño. Así todo, lo más celebrado de la cumbre fue el vino en la sala de prensa, con un dispenser, lo rico que comieron los presidentes y que nadie rompió nada. Más o menos como si hubiera sido un casamiento, como si Macri le quisiera hacer competencia a la wedding planner más famosa del país, Bárbara Díez, la esposa del intendente Horacio Rodríguez Larreta, que estaba muy feliz de codearse con Christine Lagarde y con Angela Merkel.
Quizá por eso se olvidó que comparar los crímenes de lesa humanidad de una dictadura con una guerra, como hizo en su Instagram, le costaría por lo menos una visita a tribunales si viviera en Alemania. Anda a negar el holocausto a Berlín, a ver si te dejan. Pero volviendo a las lágrimas del presidente, sus exégetas las comparan con el beso de Juliana después del debate presidencial de 2015, que lo mostró humano y sensible frente a un Scioli en ese momento más frío. Así como algunos creen que aquel beso fue carta de triunfo aquella vez, hay quienes confían en que el puchero del Colón sea el trampolín para la reelección de Macri. Al fin y al cabo, los gestos de humanidad del presidente se parecen bastante a sus aciertos económicos. Son poquísimos, se los exagera un montón y nadie se anima a pronosticar que vayan a durar mucho. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes. Hoy tenemos una revelación, una noticia exclusiva que tiene que ver con los tribunales de Comodoro Pi y con el peor flagelo de la administración económica de Cambiemos. Sí, la deuda externa, los 150.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están, pero que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que pagar por la gestión de los últimos 3 años. En instantes vamos con eso, pero antes, por supuesto, el impacto lo generó la noticia de hace un par de horas. Elisa Carrió, diputada y una de las 3 patas fundamentales de la coalición Cambiemos, salió una vez más a romper todo después del tema que había acaparado la atención mediática en las últimas 48 horas. Dijo Carrió que la reglamentación que sacó ayer en el boletín oficial la ministra Patricia Bullrich, que habilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar sin dar la voz de alto sus armas de fuego letales, es algo que viola los derechos humanos fundamentales. Ahí estamos viendo el tuit que lanzó hace apenas un par de horas Elisa Carrió, donde dijo esto, que la reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales y agregó, no vamos a ir al fascismo. No contenta con eso, Carrió también cargó contra la nueva ley, el nuevo proyecto de ley de financiamiento de los partidos que también propuso el oficialismo para esta sesión extraordinaria que se va a extender hasta el final de año. Estas sesiones extraordinarias que tienen un temario estricto. Pero ojo, porque respecto de la nueva reglamentación para las fuerzas de seguridad, dijo más todavía Carrió. Dijo, a la ministra se le va la mano. Es una interna que expresa puntos de vista distintos en el gobierno respecto de este tema tan candente, un tema que por supuesto a la sociedad le preocupa, que es la inseguridad, pero que siempre cuando hay una crisis económica aparece el manual proselitista de la mano dura, la vía fácil de conseguir lo que nosotros hemos dado en llamar el voto bala, que por eso los invitamos a conversar con nosotros con este hashtag, el hashtag voto bala, porque Noelia Barral Grijera nos trae en instantes un análisis de la especulación, el cálculo político detrás de esta reglamentación que sacó Patricia Bullrich ayer y contra la cual cargó duramente, muy duramente, Elisa Carrió en las últimas horas. El cálculo electoral detrás, los votos que hay en disputa y la perspectiva de que una candidatura como por ejemplo la del diputado Alfredo Olmedo, hombre que ya se calzó la casaca amarilla y dice que quiere ser el Bolsonaro argentino. Bueno, en el gobierno no lo toman muy en serio, pero sí toman en serio que este Bolsonaro criollo, este remedio de Bolsonaro, les pueda sacar 5 o 6 puntos del lado de la extrema derecha de sus votantes y que eso lo haga perder frente a un peronismo que empezaba a dar señales de revitalización hasta esta cumbre del G20 que el gobierno quiere aprovechar y saca pecho y dice, estamos de vuelta para pelear la reelección. En instantes también el Luciano Galup con la trastienda de esa utilización electoral. ¿Qué fibra tocó la cumbre del G20 y por qué el gobierno quiere aprovecharla para intentar estirar su efecto y así llegar hasta transcurrido un diciembre que siempre se le asoma riesgoso, pero más que nunca este año, en una fecha muy especial para los argentinos y con el aumento de la canasta navideña
más importante de los últimos 16 años. Desde 2002 que no había un aumento de la canasta navideña como la que se enfrenta el argentino promedio en estas fiestas que se avecinan. Sobre esto también vamos a conversar con Alberto Fernández en instantes, y también rompe el silencio esta noche para la televisión el primer director argentino ante el Fondo Monetario que designó Mauricio Macri. Sí, el primer hombre de Macri en el Fondo Monetario, Héctor Torres, rompe el silencio esta noche con nosotros y nos dice que el gobierno no tenía planificado para nada volver al Fondo Monetario. Él estuvo 1 año y pico como alfil, como vocero del gobierno de Mauricio Macri mientras duró la gestión de Alfonso Prat Gay en Hacienda, y dice de ninguna manera estaba planeado lo que este año al final nos terminaron presentando como última alternativa. Pero antes que eso, nuestro tema central, la deuda externa al banquillo de los acusados. En el dictamen que estás a punto de ver hay cosas realmente reveladoras. Atención. El fiscal Federico Delgado, en un dictamen de 22 carillas, pidió la indagatoria del expresidente del Banco Central y exsecretario de Finanzas, exministro de Finanzas también, Luis Toto Caputo, de su sucesor y actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y del ex vicejefe de gabinete del jefe de gabinete Marcos Peña, Mario Quintana. Repito, información exclusiva. El fiscal Federico Delgado presentó un dictamen ante el juez Sebastián Casanelo en una causa que se había iniciado en 2016, pero que el año pasado recibió nuevo impulso por parte de nuevos denunciantes. Y lo que hizo fue pedir la indagatoria de Bausili, el actual secretario de Finanzas, Caputo, expresidente del Banco Central, que ahora está de descanso y planea ir a ver a River a Madrid en la superfinal este fin de semana, y también pide la indagatoria de Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete, a quien Marcos Peña tuvo que arrojar por la escotilla. El dictamen al cual tuvimos acceso exclusivo y que seguramente ustedes mañana van a ver en los diarios, apunta a algo muy especial. El conflicto de intereses de los funcionarios de Cambiemos para beneficiar a sus ex empleadores, los banqueros de Wall Street, que los tenían durante años como jefes de estrategia. Y también apunta a el beneficio que ellos mismos obtuvieron y que nosotros hemos denunciado este año aquí en Brotes Verdes por haber comprado los bonos que ellos mismos emitieron. ¿Querés ver el texto del dictamen? Lo compartimos aquí inmediatamente. El texto dice el fiscal Delgado que algunos funcionarios públicos tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación. Esos compromisos generan un grado de sospecha sobre su imparcialidad, porque esa historia incidió en algunas de sus decisiones que debieran estar guiadas por el interés general, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores. Repito, el dictamen que obra en nuestro poder de 22 páginas, al cual tuvimos acceso exclusivo y que seguramente vaya a recorrer los medios que quieran publicarlo. Esto en otro contexto era un escándalo nacional, ustedes se acuerdan, los pedidos de indagatoria de funcionarios en la época de Cristina Kirchner, ¿verdad? Bueno, acá un fiscal federal de Comodoro Pi está pidiendo que indaguen al secretario de Finanzas por haber beneficiado a sus ex empleadores banqueros de Wall Street con las emisiones de deuda. Y además dice lo siguiente, dice que se beneficiaron ellos mismos, los propios funcionarios de la administración de Mauricio Macri. Pon el fragmento, Santi, por favor. Se beneficiaron con la emisión de esos títulos que les rindieron pingües beneficios. Esta es la primera placa que veíamos recién, que terminaron beneficiando a sus ex empleadores, pero en la siguiente ustedes van a ver que agrega que algunos funcionarios aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar. Repito, esto es un expediente al cual tuvimos acceso. Ustedes están leyendo textualmente lo que el fiscal dice que el juez tiene que investigar. ¿Quién es el juez?
es una señal auspiciosa esa. El juez es Sebastián Casanelo, el titular del juzgado federal número 7, uno de los jueces que ha fallado hacia uno y otro lado, pero con independencia en relación a sus colegas del fuero federal. ¿Quiénes son los acusados, en este caso, a los cuales el fiscal pide que se cite a indagatoria? Estas tres personas que ven a continuación. Primero, Luis Caputo, expresidente del Banco Central. Compró Levax, ustedes lo saben porque esto lo revelamos aquí, en Brotes Verdes, por 9 millones de pesos, emitidas durante su gestión. ¿Y qué le cuestiona el fiscal? Que mantuvo vínculos a través de terceras personas y a través de dinero que siguió cobrando con el Deutsche Bank, que fue su último empleador, pero también con Alto Global Fund, que era una offshore que apareció en los Paradise Papers, y también con Axis, el fondo de inversión que tiene sede ahí en Palermo y donde siguió moviendo fichas su gente, su tropa, mientras él era presidente del Banco Central. ¿Quién más? Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete, hombre que se sabe viene del ámbito de la empresa. ¿Qué le imputa a Quintana, el fiscal Delgado? Que compró Bonar 2046 por 2,5 millones de pesos, emitido durante su gestión. Y compró también Bonar 2020 por 384.000 y Discount 2033 por 140.000. Son montos que para gente de esta fortuna son minucias, pero en donde dejaron las huellas dactilares, huellas que el Código Penal tipifica abiertamente como negociaciones incompatibles con la función pública o como incumplimiento de los deberes de funcionario público. El último sigue siendo funcionario, sigue siendo el encargado de las emisiones de deuda que se ven todos los días en el boletín oficial. Este hombre, Santiago Bausili, ex mano derecha de Caputo en el Deutsche Bank y en JP Morgan, compró Bonar 2026 por 340.000 pesos emitido durante su gestión y también compró Letes en dólares, compró Bonar 24 también en pesos y compró Levax. O sea, todos ellos siguieron apostando activos financieros a la Gordon Gekko, ya siendo funcionarios, pero ahora por primera vez un fiscal dice, señor, cítelo a indagatoria, señor juez, para que dé explicaciones, porque no vale que un funcionario, por un lado, tome un empréstito, se endeude al Estado, nos endeude a todos nosotros, pero por el otro lado, compre ese mismo bono y obtenga beneficios, pero a la vez beneficia a sus ex empleadores, que son los que cobraron comisiones por esas emisiones y que además, por supuesto, hicieron beneficio por la diferencia de cotización. Esto, insisto, es material exclusivo al cual accedimos y al cual accediste vos también acá en Brotes Verdes. Y en instantes nos metemos a discutir sobre el voto bala y esta estrategia que desplegó el gobierno para meterse en el populismo punitivo y tratar de rascar algún voto en el medio de la ola de los Bolsonaro del mundo. Antes de eso, Alberto Fernández. Gracias por venir, Alberto. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Todo en orden? Lo que veías recién, el fiscal Delgado le pidió al juez que cite indagatoria a los funcionarios que tomaron deuda en este tiempo. ¿Empieza a despertarse la justicia? Sería bueno, ¿no? Que empiece a despertarse y empiece también a dejar de cumplir con el gobierno para perseguir opositores. Porque mira, yo miraba todo eso, ¿sabes en qué pensaba? Pensaba en la causa de dólar futuro. La causa de dólar futuro la iniciaron convencidos que los que habían comprado dólar futuro eran Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, el kirchnerismo y los amigos del poder. Pero eran todos ellos. Todos los mismos que acabas de nombrar fueron los que compraron dólar futuro. Con un agravante. Que después le fijaron el precio. Que ellos después le fijaron el precio con la devaluación, con un agravante. Este mecanismo que el fiscal de Centralia, que después me imagino verás el dictamen, porque es un dictamen que realmente no tiene desperdicio. Sí, 22, tremendo, por lo que escuché, tremendo. ¿Puede llegar a horadar lo que condiciona este endeudamiento de estos 3 años al próximo gobierno o el gobierno que viene asume con las manos atadas por la deuda? La verdad es que lo que sí está claro es que el gobierno que viene no va a poder declarar un default como el que se declaró en el 2003. Porque a la Argentina no le perdonarían que cada 15 años recurra al default para ordenar las cosas que Macri o en su momento de la Rúa y Menem hicieron. Entonces, francamente creo que el gobierno desde ese lugar tiene las manos, está bastante condicionado. ¿Y por qué alguien querría ser presidente con esta herencia que va a ser de verdad? Porque pesada? lo que sí creo es que va a tener que reorganizar la deuda, eso seguro. Macri también lo está pensando, que tenga que reestructurar la deuda. Por eso en el presupuesto pide autorización para que lo liberen a hacer su propio megacanje.
Creo que reestructurar la deuda sí vamos a tener que hacerlo, pero vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Seguramente no lo vamos a poder hacer ni declarando el default ni pidiendo quitas, porque además esta deuda está muy condicionada para la quita, porque más del 50% de la deuda que tomó Macri es del fondo, y el fondo no acepta, privilegiado. Claro, y no acepta quitas. Ni quitas, ni aplazamientos. Exactamente, no lo acepta. Quiero preguntarte por el tema de la semana, obviamente, que es la mano dura consagrada por este nuevo reglamento de ayer, pero quiero invitarte a que veas el informe que tiene preparado Noelia sobre esto. Noé, adelante, buenas noches. Buenas noches, Noé Barral Ligera nos va a hablar del voto bala y hasta qué punto esto es una especulación electoral. ¿Hasta qué punto lo es, Noé? Es en gran medida una especulación electoral. Vamos a ver algunas encuestas, sobre todo encuestas de intención de voto, que miden a los candidatos que en estas últimas semanas, en estos últimos meses, han estado hablando de la necesidad de endurecer la política de seguridad. Me refiero al diputado Alfredo Olmedo, al senador Miguel Pichetto. Déjame mostrarte una encuesta que los mide. Hay varias que los miden. Vamos a ver una de ellas que muestra que no tienen gran intención de voto. No es una intención de voto desmedida. Esta encuesta es de González y Asociados de este mes de noviembre. Es nuevita. González Valladares, sí. Ahí lo ves. Alfredo Bastante Olmedo, con un 5.8, Miguel Pichetto con un 0.7. Me refiero a que no tienen chances de pelear realmente la presidencia, pero sí tienen chances de robarle al gobierno, robarle a Mauricio Macri en busca de su reelección unos 2, 3 puntos que el gobierno considera vitales y necesarios, sobre todo cuando está jugando a un escenario de polarización extrema con Cristina. Fíjate vos que con ese casi 6 que tiene Olmedo en esa encuesta, Macri pasaría al frente, suponiendo que esos votos de Olmedo sean todos de el macrismo. Porque, ojo, no necesariamente esto es así, y ahora le voy a preguntar a Alberto Fernández por Bernie. Hay algunos que miran con cariño esta clase de reglamentaciones desde el otro lado de la cancha. Bueno, el exsecretario de Seguridad dijo que está de acuerdo, que hay que incluirla en el Código Penal. Hoy por hoy no está contemplada en el Código Penal, pero que está de acuerdo. Tenemos para escuchar, si querés, cómo se emparentan el discurso de Miguel Pichetto diciendo que la policía hasta ahora no puede actuar, se queda de brazos cruzados, no puede hacer nada, con lo que estuvo diciendo Patricia Bullrich apenas apareció publicado este reglamento para las fuerzas de seguridad en el boletín oficial. A ver. Lamentablemente también ha habido un proceso cultural en los últimos 12 años, donde la seguridad no podía reprimir. No se puede reprimir en la Argentina. Está prohibida esa palabra. Repito, hay un conjunto de valores de la más media, construido desde las élites, esta visión cultural de las izquierdas, donde la policía no puede pegar, donde es agredida, donde en general siempre se pone en duda el operativo policial. Pero esto ocurre a diario. Y esto es lo que ha llevado a que las fuerzas de seguridad tengan muchas veces posiciones que uno dice van para atrás, no hacen nada. Para eso es que hemos establecido una normativa totalmente objetiva y que le va a permitir a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensando que si toman la decisión que tienen que tomar en el momento oportuno van a terminar procesadas o encarceladas. Casi textual, ¿no? Casi textual, un discurso muy emparentado. Déjame mostrarte, Ale, porque es realmente la inseguridad una de las principales preocupaciones hoy por hoy. ¿Qué están midiendo las encuestas con respecto a esto? Bueno, siempre estuvo en el top 3. Siempre estuvo muy arriba, incluso liderando, ¿no? Durante muchos años la inseguridad, las preocupaciones entre los encuestados. Vamos a ver algunas encuestas. Tomamos de varias consultoras distintas. En este caso estamos viendo la encuesta del Grupo de Opinión Política de noviembre. Aparece la inseguridad en 5º
quinto lugar después de todos temas relacionados con la economía, con el bolsillo. Vamos a ver otra aquí de, en este caso, marketing y estadística del mes pasado, de octubre. También la inseguridad en cuarto lugar, después de cuestiones relacionadas, insisto, con la economía. Y tenemos una tercera, en este caso de D'Alessio, también de octubre del mes pasado. La de este mes de D'Alessio, que va a ser revelada mañana, está muy en línea con lo que estamos viendo aquí, con la inseguridad en el quinto puesto de las preocupaciones, después de temas todos netamente económicos. Pero hay otras encuestas que el gobierno está mirando, que la ministra Patricia Bullrich está mirando, y que son las encuestas de imagen de los propios ministros del Gabinete Nacional. Ahora vamos a eso, Noé. Alberto, ¿no descuidó el kirchnerismo, por ejemplo, esta preocupación de la sociedad? ¿No le dejó el campo orégano a discursos, por decir así, fascistizantes? Sí, igual lo ideal es no volverse fascista, ¿no? Porque el mundo tiende a ser fascista, lo ideal no es hacerse fascista. Yo lo que creo es que... Yo igual creo que hay una razón de tipo jurídica detrás de lo que Patricia Bullrich ha resuelto, que es un poco más densa de explicar. En verdad, hasta acá, un policía que disparaba venía planteando que actúa en legítima defensa, o en legítima defensa de los derechos de un tercero. Sí. Te están asaltando a vos, veo que te apuntan y disparo para salvar tu vida. ¿Es eso o el enfrentamiento? Lo que Patricia Bullrich ha hecho, porque esa doctrina fracasa, o esa lógica fracasa, invocar la legítima defensa cuando alguien está escapando. Porque para que haya legítima defensa tiene que haber una agresión inminente. Si alguien se escapa, la agresión ya pasó. Y ese es el motivo por el que Chocobar no puede invocarla. Entonces, ¿qué hace? Establece una norma reglamentaria que dice, si vos ves que se escapa después de cometer un delito, podés disparar. Cosa que el Código Penal penaliza igual. No, porque hay otra causa de justificación, que es el cumplimiento de un deber. Entonces, lo que le está dando es argumentos a la policía para poder hacerlo y decir, miren, yo he cumplido con el deber que me han impuesto. Después tendremos que ver si la justicia considera constitucional o no eso, y legítimo o no que alguien te dé la orden de disparar por la espalda. Pero por lo pronto le alivia mucho la situación a la policía, porque ya no tendrán que argumentar legítima defensa, podrán argumentar otra causa de justificación, que es el cumplimiento de un deber. Que le alivie la situación a la policía quiere decir que la va a hacer más eficaz en combatir el delito. No, de ningún modo, pero además esto ya lo hemos vivido 1000 veces. 1000 veces hemos visto los cantos de sirena que dicen una policía mejor armada y que dispara más resuelve el delito, mayores penas en el Código Penal resuelven el delito. Lo hemos visto 1000 veces. Yo lo he padecido con Bloomberg. Hoy Bloomberg es un desconocido olvidado, pero en su momento conmovió a la sociedad con la tragedia de su hijo. Y la sociedad corrió detrás, y la política corrió detrás de soluciones que proponía Bloomberg que no sirvieron para nada. ¿Hoy te arrepentís de eso? Bueno, yo no firmé ningún decreto, me negué a firmar todos los decretos que promovía la ley de Bloomberg, pero no los firmé, me negué a firmarlo, porque le decía siempre a Kirchner, van a decir con el correr del tiempo que este era el código kirchnerista, y la verdad es una inmundicia lo que estamos aprobando. Y me negué a firmar todos los decretos. ¿Esos decretos que endurecieron penas en aquel momento, yo no los firmé? ¿Qué resultado tuvieron? Ninguno. Bueno, los proyectos Bloomberg pasaron por el Congreso. Claro, ¿no? fueron leyes. Claro, fueron leyes. El respaldo del bloque del Frente fueron leyes. Yo me negué a firmarlo, porque ustedes saben que yo, entre otros vicios, tengo el vicio de que hace 30 años enseño Derecho Penal, y en la universidad mis estudios académicos todos tuvieron que ver con el Derecho Penal. Eso no sirve para nada. Eso es mentirle a la sociedad. Decirle a la sociedad que estos son atajos, esta es la verdad, son atajos que no conducen a nada, te hacen chocar a los 10 metros. Esto... La clase media lo va a aprobar y lo va a avalar hasta que un día un policía, en su locura de disparar a un delincuente que escapa, mate a un pobre tipo que no tiene nada que ver. Bueno, y sea un hombre de la clase media. Ya ha pasado. Claro, ha pasado. De hecho, íbamos a tener uno de los testimonios, el papá de Bocharrego, un muchacho que está en Parque Patricios, que se pasó un control policial porque no tenía los documentos y tenía miedo que lo demoren y que le saquen el auto. Y lo acribillaron. Claro, y bueno, una beba. Y además ahora la realidad es que en esta reglamentación autorizan a disparar sin dar
el llamado de alto, la voz de alta. La especulación electoral, vos decís, ¿no?, tiene que ver con la imagen de los ministros y con una interna por quién puede ser el vice o el candidato a vice de Macri, ¿no? Y sí, con Macri prácticamente lanzado a la reelección, aparece esta especulación electoral. Tenemos las encuestas que miden sobre todo cómo están internamente posicionados dentro del gabinete, y allí aparece Patricia Bullrich con muy buena imagen frente a otros ministros. Hay que decir acá que lo que piensan los estrategas electorales del oficialismo es que Patricia Bullrich no le agrega nada nuevo a la imagen de Macri. No es que Macri tiene una imagen de mano blanda que ella puede llegar a complementar con su candidatura, así que no están pensando en que ella sea la candidata a vice. Lo que están pensando en el gobierno es que repita Gabriela Michetti, que repita la actual vicepresidenta, que le agrega siempre un matiz justamente de humanización a la figura del presidente, pero eso no quita que la ministra de Seguridad tenga, por supuesto, sus aspiraciones. Noé Barral Grijera, muchas gracias por el análisis y por los datos. Alberto, ¿no dice algo bastante elocuente respecto de nuestra sociedad que Patricia Bullrich sea la ministra con mejor imagen del gabinete de Macri? Bueno, dice que tiene 28 puntos de imagen positiva, no sabemos muy bien cuándo tiene negativa, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que Patricia Bullrich está dando muestras de una eficiencia que se parece más al eficientismo que a la eficiencia, pero la verdad no ha cambiado nada. Digo, los índices de criminalidad no han cambiado sustancialmente en Argentina. No han cambiado. Hay muchas cosas muy efectistas. Por ejemplo, aparece un extranjero que mata a alguien y hay una ola de gente que dice, no, expulsemos a los extranjeros. Pero el delito cometido por extranjeros es menos del 8%. Aparece un menor matando a alguien y dice, no, criminalicemos a los jóvenes y bajemos la imputabilidad. Pero el delito cometido por los jóvenes es el 4%. En verdad el problema que tenemos es con la gran desigualdad que hay en Argentina, que cuando el crimen organizado se instala, encuentra allí a sus mejores soldados. Y el problema que lo que yo quisiera es que en vez de buscar votos seduciendo a la gente con esto que vos llamás voto bala, en verdad sería bueno que mejoremos la inteligencia criminal, que mejoremos mecanismos de igualdad. Las sociedades que menos delito tienen no son las sociedades más ricas, son las sociedades más igualitarias. No es Estados Unidos la sociedad con menos delitos. No, claro. Es Finlandia, es Noruega, esas son las sociedades con menos índices pero delictivos. jugados en esa realidad que es incontrastable. No, pero hay los un progresismos del mundo no le fallaron a sus votantes al no poder dar una respuesta. Le fallaron a sus votantes porque no lograron mejores condiciones de igualdad. No por esto. Porque esto es una consecuencia de la desigualdad. Y vos acá estás atacando los resultados, no las causas. Y el problema es que hace muchos años que no nos preocupamos por mejorar las condiciones de igualdad. Condiciones de igualdad quiere decir que todos tengan posibilidades de desarrollarse en la sociedad en la que vive. En eso hemos fracasado los progresismos. Alberto, vos pasás buena parte del día armando a la oposición para el año que viene. ¿Me deja decirte algo más? Sí. Por lo de recién. Sí. Lo que recién también se mostró, y para que la gente entienda, es que el gobierno ya dio por perdido tratar de convencer a alguien con la economía. Bueno, hay de los tres grandes problemas, inflación, desempleo e inseguridad, hay dos problemas a los cuales no tiene respuesta. Y como sabe que no tiene respuesta para eso, está tratando de convencer a la gente con esto. Pero puede ser efectivo. Puede ser efectivo o no, no lo sé. Lo que creo es que nosotros tenemos que dar una batalla contra esto, porque quiero aclarar que el que está hablando fue muy crítico de Bernie cuando Bernie propuso aquel proyecto. Yo te iba a preguntar, ¿qué te dice que Bernie reivindique a Cristina? Me dice que Bernie, yo estoy militando en el peronismo, pero que me dice que lo que me dice de Bernie es que nosotros dejamos la seguridad en manos de gente que termina mimetizada con las fuerzas de seguridad, y la verdad lo que nosotros necesitamos es gente que sepa de seguridad. O sea, a mí me encantaría conocer la opinión en esta materia de Marcelo Saín o de Arranián. Eso me gustaría saber. Yo veo que todo lo que opinan, ninguno estudió Derecho, de todos los que hablan, ninguno estudió Derecho. Nadie estudió abogacía. Nadie sabe cómo funciona la política criminal de los países. ¿Es posible, ahora sí yendo al terreno electoral y a lo que todos quieren saber, que si va a haber una oposición unida el año que viene, ¿es posible conciliar esas visiones detrás de un candidato? Mira,
El peronismo ha tenido históricamente 42, 43 puntos de votos. Eso es lo que el peronismo siempre ha tenido. Alguna vez suma algunos votos independientes y llega a los 45, 50. Si vos revisás las encuestas de hoy, Cristina tiene 35 puntos y Massa tiene 7, 8 puntos. Ahí están todos los votos peronistas. El resto es fantasía. Es fantasía. Hoy Miguel Pichetto le roba algún voto a los macristas desencantados, no le roba votos al peronismo. Los votos del peronismo están distribuidos. La verdad es que la gente está determinando la unidad, privilegiando a la candidata que más opositora se mostró durante todo este tiempo y además a la que el gobierno muestra como su principal opositora, con la persecución, con todas las cosas que el gobierno hace. Ya es inexorable una candidatura de Cristina. No sé si es inexorable, lo que es inexorable es la unidad. Porque nadie puede pensar en unidad opositora prescindiendo de la que es titular del 80% de los votos de la oposición. Pero si hay otro peronista que se presente por otro lado... Bueno, el peronista, pero no nos engañemos. Fuera de Cristina, el único peronista que tiene votos se llama Sergio Massa. Tiene entre 7 y 10 puntos según las encuestas que mires. Eso es todo. Después el resto no están en competencia. Aparecen en competencia si Sergio no está o si Cristina no está. Si Sergio no está, mejora Pichetto, mejora un poco Urtubey. Acá se han sentado Felipe Solá, Agustín Rossi, ellos que están ellos mejoran a vice de Cristina. No sé, ellos mejoran si Cristina no es candidata. Ellos entran en competencia si Cristina no es candidata. Y Massa también entra en competencia si Cristina no es candidata. ¿El famoso techo existe? No. ¿Por qué? Porque en verdad el techo, a ver, pensemos que Macri vivía en el piso de arriba. Y entonces el problema que tenía Cristina era que tenía un techo y no tenía un ascensor por donde subir. Pero resulta que Macri picó el piso todas las mañanas. Y ahora hay un agujero y cualquiera pasa por ese agujero, también Cristina. Hay una reacción tan fuerte contra Macri que cualquier opositor hoy en día le gana a Macri en segunda vuelta. También Cristina, lo que parecía imposible. Pero la verdad es que la gente ya a esta altura de los acontecimientos empieza a dudar si todo lo que se ha dicho de Cristina es verdad o es mentira. Timerman publicó hace un mes atrás una encuesta sobre los cuadernos. Un tercio cree que lo de los cuadernos es verdad, un tercio cree que es mentira, macristas y kirchneristas duros. Y un tercio duda que sea verdad. O sea que vos tenés 2/3 partes de la Argentina que piensa que lo de los cuadernos no están seguros que sea cierto. Bueno, esa duda empezó a distribuirse en todos los casos. La gente que ve lo que acabás de contar vos que denunció Delgado, hoy duda de la causa dólar futuro. Y así pasa en muchos otros casos. Por eso es que Cristina se ha recompuesto tanto. Alberto Fernández, gracias por venirte. No, gracias a vos. Dejé viendo el cafecito, será la próxima. La próxima, con gusto. Habíamos prometido nosotros, y esto sí lo vamos a cumplir, esta conversación con este hombre. Un hombre importantísimo, que tuvo un rol clave durante la gestión de Alberto Fernández. Durante la gestión de Alberto Fernández era el nexo de Argentina con el Fondo Monetario. Héctor Torres lo fue entre 2003 y 2008. Pero, claro, en la época de Roberto Lavagna, ¿no? Incluso después con Miguel Peirano, una partecita con Martín Lustó. Pero luego lo volvió a hacer con Mauricio Macri. El hombre que estás a punto de escuchar es el hombre al cual, cuando asumió Macri, designó como director argentino ante el Fondo Monetario. Vino a la cumbre del G20, porque ahora está asesorando a un think tank canadiense, vino como parte de la delegación de Justin Trudeau. Pero le preguntamos algo elemental. ¿Tenía planeado el gobierno de Mauricio Macri ir al Fondo Monetario en busca de ayuda cuando asumió o durante todo su primer año en el cual este hombre fue funcionario? Nos contestó lo siguiente. ¿Nada te indicaba que el gobierno planeara volver a pedirle plata al fondo? No, nada me indicaba y estoy totalmente seguro que el gobierno no planeaba volver a pedirle dinero al fondo. O sea que fue una decisión improvisada. Yo no lo calificaría de improvisado, fue un accidente que te llevó a la guardia en un hospital. El propio gobierno fue contradictorio en su pelea contra la inflación, digamos. El gobierno quería muchas cosas al mismo tiempo que no se podían hacer al mismo tiempo. Si vos tenés que hacer un ajuste fiscal progresivo, gradual, tenés que financiarlo. Yo hubiera querido, lo lógico hubiera sido a mi juicio, que por lo menos parte de ese financiamiento viniera vía exportaciones, vía saldo comercial positivo, y no solo de tomar dinero financiero. Hizo la fácil, pero digamos. para eso no podías tener un tipo de cambio apreciado, que te llevó a no a poder financiar un déficit
fiscal, sino todo lo contrario, aumentar el déficit fiscal. ¿Y por qué pasó eso? ¿Porque quisieron ganar la elección del año pasado, de 2017? Bueno, las razones, yo no te puedo decir, lo que hay detrás de las decisiones políticas lo desconozco. Yo presumo la buena fe, presumo que había gente convencida, y yo lo conozco a Federico Schwarzenegger y tengo mucho respeto personal por él. Y el régimen de metas de inflación ha funcionado en otros países, pero no estábamos preparados para eso. Estoy convencido de eso, y ojo, no lo digo yo, lo decía el fondo, y lo dijo el fondo por escrito en el 2016. Hay economistas como Guillermo Nielsen, el ex secretario de Finanzas, encargado justamente de la renegociación de la deuda en 2005 con Roberto Lavagna, que esta tarde me llamó y me dijo, qué bueno que lo entrevistes a Héctor Torres, porque es una voz súper autorizada para hablar del Fondo Monetario. Es un hombre que trajinó esos pasillos de la calle 19 durante añares, pero que además trabajó en la Organización Mundial de Comercio, en la OIT. Es un técnico al cual Macri le encomendó al principio que manejara esa relación y que, como él decía, en absoluto tenía previsto volver a firmar un acuerdo, y mucho menos el mayor episodio de endeudamiento de la historia del Fondo Monetario Internacional con un país, como lo hizo ahora. De un saque nunca el fondo le había prestado tanta plata a un país, o no le había habilitado tanta plata, para ser rigurosos en lo técnico. Le preguntamos también si cambió el fondo entre aquel fondo de 2001-2002 y el de ahora, y contestaba esto. Fue, ¿por qué llegamos allí? Pero si te hubieran pedido consejo, ¿vos habrías aconsejado esta hoja de ruta como para el salvataje o el rescate, digamos, de una economía que ya estaba en crisis? Yo siempre hubiera desaconsejado volver al fondo, hubiera aconsejado todo lo necesario como para no volver al fondo. Eso sí hubiera aconsejado. Cuando vos habías sido representante de Argentina ante el fondo, antes, entre 2003 y 2008. Sí, correcto. En ese momento, las condiciones que impuso el Fondo Monetario, o que intentó imponer, eran duras, no lo eran tanto, se esquivaron las condiciones. No, fue un momento muy especial, porque fue un momento en el medio de una reestructuración de deuda muy hostil. Además era un fondo bastante más complicado que el actual, te diría. Fue un momento muy hostil en el cual los acreedores privados hacían presión a través de sus gobiernos, que particularmente son los que manejan, que tienen mayor poder de voto en el fondo, para que nosotros aumentáramos el superávit fiscal por encima del 3%, que ya era bastante, el primario, más en una situación en la cual teníamos prácticamente la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, y el fondo se hacía eco de esos intereses financieros. Y la pregunta del millón: ¿cuánto condiciona la deuda que tomó la administración de Mauricio Macri al próximo gobierno, al que asuma el 10 de diciembre del año que viene, suponiendo que sea, por ejemplo, alguien de otro signo político? Héctor Torres, el hombre al que Macri puso al frente de esta relación, nos contestó lo siguiente. El fiscal que le permita repagar los créditos, eso es una decisión de este gobierno. El próximo gobierno puede sentarse perfectamente con el fondo y decir, mire, yo el excedente lo voy a generar porque yo lo voy a pagar, pero no lo quiero generar de esta forma. Lo voy a generar de esta otra forma. Vas a tener que convencer al fondo, por supuesto, de que ese excedente lo vas a seguir generando. No quiero decir que sea sencillo, pero no hay nada escrito en piedra. Lo único escrito en piedra es que vos le debes el dinero. Ahora, un gobierno que toma tanto dinero de deuda con el fondo y que después adelanta los desembolsos para cobrarlos todo él y le deja todos los vencimientos muy apretados en los primeros 2 años al siguiente gobierno, sí, ¿no está condicionando por demás a la siguiente gestión? No creo que tuvieran muchas opciones, porque tuvieron que hacer eso efectivamente, pero creo que era porque lo necesitaban en el 2018-2019. Si no lo hacían, evidentemente no tenían dónde sacarlo con ese esquema de política que tomaron. Insisto, puede ser que el próximo gobierno asuma prácticamente maniatado por ejemplo, movimientos del dólar que genere un informe negativo del fondo o alguna opinión negativa de su staff. El próximo gobierno va a asumir en una situación complicada, no hay ninguna duda, y va a tener que sentarse a discutir con el fondo, probablemente, no puede haber una extensión de plazos, porque el fondo no te va a extender los plazos, pero te puede dar nuevos créditos que en alguna medida te ayuden a pagar por lo menos parcialmente los créditos anteriores.
Eso me parece a mí de lo más lógico. Ya, como te digo, una cosa es la obligación del Estado de repagar los créditos. Otra cosa es que el próximo gobierno decida, yo el superávit para repagar eso lo voy a generar de otra forma. Consulte uno a quien consulte, todos coinciden en lo mismo. El próximo gobierno va a tener que renegociar esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Difícilmente pueda romper. Incluso Axel Kicillof, en la portada de la revista Forbes la semana pasada, dijo eso. Dijo, nosotros no romperíamos con el Fondo Monetario. No lo hizo tampoco Néstor Kirchner en su momento cuando pagó toda la deuda de 9.530 millones de dólares para salir de la condicionalidad que imponía el fondo en aquel momento, en 2005. Pero este hombre que ustedes acaban de escuchar es un hombre muy importante por el conocimiento y por la experiencia que acumuló en manejar esa relación durante tanto tiempo. Pero además es un testimonio descomunal respecto del nivel de improvisación que tuvo la política económica en estos últimos 3 años. Es una de esas perlas que nos enorgullecemos de compartir con ustedes acá, en este programa, en Brotes Verdes. Quédate porque en instantes, después de estos avisos, Lucho Galup te explica por qué el gobierno estira como un guiso la herencia de horas que le dejó el cholulismo del G20 durante el fin de semana.